Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos, muy bienvenidas nuevamente a nuestro segundo bloque de repaso de primer parcial. Antes de continuar, más tips. Todos y todas se preguntan cómo son los parciales de antropología. Esto es muy importante tener en cuenta. Recuerden, nosotros hacemos preguntas de desarrollo, hacemos algunas preguntas para elegir las respuestas, algo como multiple choice o algo así. Hacemos preguntas donde ustedes tienen que relacionar autores de una corriente teórica, por ejemplo, con la época y con las principales ideas de ese autor, con quiénes, esto es central siempre, etnografía, cuándo, dónde, con quiénes hicieron trabajo de campo. En antropología esta cuestión es central y siempre tienen que pensar en esto. ¿Y cuál es el hallazgo? ¿Qué se preguntaban cuando iban a hacer ese trabajo de campo? ¿Y cuál es el hallazgo? ¿Cuál es la respuesta que dan a esa pregunta que se hacen? Y las respuestas siempre son empíricas, es decir, algo que encuentran nuestros antropólogos que pertenece a ese grupo humano, a esa cultura, y teóricas. Siempre hay una teoría que ellos proponen y nosotros aquí estamos viendo las teorías principales porque de eso se trata la unidad 1 y 2. Muy bien, vamos a continuar entonces repasando. ¿Qué es lo que pasa en el siglo XVIII? ¿Cuáles son los principales autores? Precisamente filósofos. Todavía no tenemos ciencia antropológica en el siglo XVIII, lo que tenemos son filósofos preguntándose acerca de la diversidad, acerca de estos otros que se encontraron en otros continentes y representan para ellos dos cuestiones diferentes. ¿A quiénes tenemos aquí? Recuerden que el siglo XVIII se puede llamar también el siglo de las luces, el iluminismo, tiene muchas formas de ser denominado. Muy bien, entonces tenemos a Rousseau por un lado y a Buffon por el otro. Rousseau, para que ustedes recuerden siempre, Buffon es un conde tiene que ver con la aristocracia, entonces sus pensamientos van a ser menos liberales que los de los antagonistas. Eso es un dato como para que ustedes recuerden de alguna manera estas cuestiones. Rousseau, ¿qué es lo que plantea? Plantea que estos otros son buenos salvajes. ¿Por qué? Porque dice que todavía no están contaminados por la civilización, por las luces de la ciudad, precisamente. En cambio, el conde de Buffon dice que estos otros son primitivos que no llegan a ser hombres, son hombres a medias, están como en un estadio de la humanidad en el cual son niños a los cuales hay que civilizar, hay que llevarlos hacia la adultez que representa Europa. Esto es muy importante porque tiene consecuencias directas en la siguiente idea del evolucionismo del siglo XIX. ¿Cuál es el contexto histórico en el siglo XVIII? La revolución industrial que va a llevar en el siglo XIX a la consolidación del capitalismo y la revolución francesa que va a llevar en el siglo XIX a la formación de los estados nacionales. Y ahí vamos. Siglo XIX entonces. ¿Qué es lo que ocurre? Nuevamente vamos a tener dos autores y si ustedes se fijan, estos autores, estas ideas le dan continuidad a la idea triunfante, digamos, del siglo anterior, que es la de Buffon. ¿Por qué? Porque lo que termina siendo dominante en la antropología del siglo XIX es el evolucionismo. La palabra ya te dice un montón, evolución. Es decir que podemos pensarlo como una escalera y precisamente esto es lo que van a proponer estos antropólogos. Una escalera que va de lo inferior, de lo más simple, desde la perspectiva de ellos, hacia lo más complejo. Ya se pueden ir imaginando que lo más complejo es Europa, lo más simple son estos otros, salvajes, primitivos y recuerden que ellos habían tenido muchas invasiones, las invasiones bárbaras, incluso hay una película que se llama así, que no tiene que ver con esa época, pero que está buscando justamente esta idea, el barbarismo. Entonces, en función de qué hacen esta escalerita los antropólogos evolucionistas, lo hacen respecto de dimensiones que van a tomar vinculadas con lo europeo.
Una, la más simple, es la que tiene que ver con la evolución tecnológica, pero en el caso de Taylor también con lo religioso. ¿Qué tiene que ver esto? Y nosotros podríamos pensar, Europa monoteísta, los primitivos salvajes animistas, y en el medio tenemos politeísmo, ¿sí? Otra escalera donde lo civilizado es lo europeo. Y lo mismo con la evolución de la familia que plantea Morgan. Morgan sí hizo trabajo de campo, que va a decir que la monogamia justamente es el modo más civilizado de establecer vínculos de parentesco, familiares, de formar familia, de la búsqueda de un afín. En el medio vamos a tener la poligamia en sus diferentes versiones, es decir, una mujer con muchos hombres o un hombre con muchas mujeres, y antes ellos sostendrían algo así como la promiscuidad, que no habría reglas o todos contra todos. Y esto en realidad vemos que después lo va a refutar Lévi-Strauss cuando plantee el tabú del incesto, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el contexto? Ya lo dijimos antes, es el de precisamente la expansión colonialista. ¿Por qué? Porque precisamente el capitalismo se va consolidando y los estados nacionales necesitan más tierras, necesitan fuerza de trabajo y necesitan dónde colocar sus productos, dónde venderlos, dónde comercializarlos. Y esto es como una primera idea de globalización que podemos establecer como sistema mundo. ¿Qué más nos queda para una cuestión sobre el método respecto de cómo producen estas ideas los evolucionistas? Se les llama antropólogos de salón. Y dije antes, si bien Morgan hace trabajo de campo, en realidad la mayoría de estos antropólogos lo que hacen es recibir versiones sobre estos otros mundos de funcionarios, de misioneros, que escriben acerca de estos otros y esto es muy importante para terminar. Todas estas formas en las cuales organizan los antropólogos estas ideas atienden a la idea central de que estos otros representan a los europeos en este camino civilizatorio, evolutivo. Ellos son ahora como nosotros fuimos en algún momento. Esto es lo que ellos van a decir. Y esto lo hacen a través de estas evidencias que les traen estos otros protoantropólogos que escriben en sus viajes y en los procesos precisamente de conquista y colonización en el marco de la expansión colonial del siglo XIX. Nos vemos enseguida para terminar de repasar lo que nos queda, que son las teorías del siglo XX.